Señor, te agradecemos este día todo el cuidado que has tenido de nosotros. Te agradecemos, Señor, que nos hayas dado posibilidad de hablar con otras personas, de trabajar, de también estar atentos a las necesidades de nuestro hogar, incluso de aspectos que tienen que ver con el ministerio. Señor, estamos agradecidos porque en medio de todas las circunstancias tú has estado con nosotros. Y ahora, al abrir tu palabra juntos, tanto aquellos que estamos aquí como aquellos que nos sigan desde la distancia, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilustre, nos revele, nos hable directamente a nuestro corazón. No queremos, Señor, simplemente estar llenos de conocimiento, de sabiduría, pero sí, Señor, queremos estar llenos de ti. Que todo esto, Señor, al meditar en tu palabra, sirva para crecer más en ti y crecer en esta relación contigo. Te lo pedimos todo, Señor, y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Como decía, en la primera sección del capítulo 11, 1 Corintios, ¿lo habéis buscado ya, los que estáis aquí? En la primera sección del capítulo estuvimos hablando sobre el papel de la mujer en el culto, especialmente en el culto de la iglesia de Corinto. Hablamos del tema siempre controvertido de cubrirse, tanto la mujer como el hombre, como aparece en esta primera parte. Y sobre todo, estuvimos hablando del concepto de autoridad que emana de Cristo como cabeza de su iglesia. ¿Os acordáis un poquito de esto? Estuvimos hablando un poco de estas cosas. También vimos como Pablo, al principio del capítulo 11, el versículo 2 dice, os alabo. Pablo está alabando a los corintios, a los cristianos corintios. ¿Por qué? Pues porque se acuerdan de él, se acuerdan de sus enseñanzas y él va explicando el por qué los alaba, por qué los elogia. Pero da un giro a partir del versículo 17, da un giro de 180 grados diciéndoles que ya no los alaba. ¿Y por qué no los alaba? Bueno, en realidad no es otro tema el que vamos a ver ahora, sino que es una continuación, porque todo tiene que ver, sobre todo, y en todo lo que está tratando Pablo, tiene que ver con la iglesia, con la comunidad, con la relación entre los creyentes unos con otros. Y ahora, pues entra a relatar, lo vamos a leer todos juntos, ahora entra a relatar uno de los problemas que se estaban dando en la convivencia fraternal. Así que vamos a ir con esta lectura. A partir del versículo 17, y os voy a pedir que por favor leáis 2 versículos cada uno, ¿vale? Empieza Roger. Pero anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso... A ver, me he perdido. Sí, vas bien. El 19, pero es que Sí. me he perdido. El 19, sí. ¿Y cómo se me ha ido? Ah, sí. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿acaso no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomando la pena 27. Sí. indisciplinadamente. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Roger. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando vaya. Muy bien, hasta aquí la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Me llama la atención, y supongo a vosotros, que Pablo dice: cuando vaya, estas cosas las pondré en orden. Porque es que habían, como sabéis bien, y por eso estamos estudiando toda la epístola, había muchas cosas en esa iglesia que no había orden, ¿no? Por eso Pablo aquí lo dice de manera tan clara. Bien, vamos a ir viendo entonces algunos de estos aspectos. En primer lugar, ya veis, incluso en nuestras Biblias está dividido en 3 secciones, normalmente, ¿no? Como siempre, recordamos que en la Biblia no hay subtítulos, como tantas veces vemos, ¿no? Pero vamos a tratar estos 3 aspectos. En primer lugar, los abusos en la coinonía. Empieza hablando, en los 3 primeros versículos de los que hemos leído, empieza hablando de un problema que está provocando divisiones en la iglesia de Corinto. No es la primera vez, ¿verdad? No es la primera vez que él habla acerca de divisiones. En el capítulo 1 ya habla de conflictos que habían, porque unos decían: yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, etc. Pero aún no siendo otro tema distinto, ahora la causa es otra, la causa de estas divisiones, él tenía que tratarlas, y además divisiones por algo aparentemente sencillo, aparentemente casi sin importancia, como era la coinonía, es decir, la comunión, la convivencia fraternal. La palabra coinonía, eso es lo que quiere decir. En aquella época, como ocurre también en nuestra cultura mediterránea y latina, ¿no? Era costumbre habitual de que la gente se juntaba en grupos para celebrar comidas. Esto es lo más natural que ocurre también en nuestra sociedad. Había una cierta clase de fiesta allí en la época, estamos hablando en Corinto, que se llamaba Éranos. Éranos era un tipo de fiesta en la que cada participante aportaba comida y luego todo lo que ahí se aportaba era para todos. La iglesia primitiva asumió también esto. Asumió esta costumbre de comer juntos, pero a estas fiestas, en lugar de llamarla Éranos, le llamaban ágape, la fiesta del amor, ágape, porque era realmente un encuentro de compartir y de celebración juntos. Todos los miembros de la iglesia venían, aportaban cada uno lo que podía, y todos participaban de la comida de una manera congregacional. Y esto nosotros lo conocemos bien porque de vez en cuando lo hacemos. Cada uno aporta lo que puede, sea en comida o en bebida, y luego lo exponemos ahí en varias mesas, y ahí pues comemos y participamos de ese tiempo juntos. Pero sobre todo, y este es el concepto, sobre todo era para ellos era
una manera de promover el sentimiento de comunión, el sentimiento de estrechar esos lazos de comunión. Pero, eso que parece tan bonito, en la iglesia de Corinto, la fiesta del amor, esta fiesta ágape, esta fiesta fraternal, se había ido deteriorando, lamentablemente, y como tantas veces ocurre, al principio todo proyecto es bonito, toda iniciativa, todo objetivo pues empieza muy bien, con entusiasmo, con participación de unos, de otros, y poco a poco a veces se va alejando ese objetivo, se va diluyendo, y esto para nosotros también es una buena señal, es una buena advertencia, a nivel personal, a nivel de comunidad, de iglesia, ¿no? Hemos de ser cuidadosos de que todo aquello que empezamos, sea el reciclat, sea los grupos de crecimiento, sea la EBI, la Escuela Bíblica Infantil, lo que sea, ¿no? Tenemos la tendencia a relajarnos, a decir, bueno, esto está muy bien, pero cada vez le vamos quitando importancia. Y muchas veces eso puede llegar incluso a acabar en desorden. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos momentos en Corinto? En la situación local de Corinto, en esas fiestas de amor, habían ricos, cristianos ricos y cristianos pobres. Era una iglesia en la que habían ricos y pobres. Unos que podían aportar muchas cosas, mucha comida, mucha bebida, pero también estaban esclavos, cristianos esclavos, que no podían contribuir con casi nada. De hecho, para muchos de esos esclavos cristianos, esa fiesta del amor, ese ágape, era quizá el único momento, la única comida importante que podían hacer durante el día o en una semana. Así que eso se hacía muy visible, esa situación, y parece ser, por lo que está diciendo Pablo aquí, que la iglesia de Corinto estaba empezando a perder esa idea de compartir. Algo que no deja de ser un arte. Los ricos no repartían lo suyo, sino que dice que se lo comían en sus grupos exclusivos y elitistas, dándose prisa, por lo que vemos aquí, se daban prisa para comer y sin compartirlo con los demás. Mientras que los pobres, versículo 21, dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea que encima se emborrachaban aquellos que tenían todo el tema de comida y alimento y bebida. Así que el resultado era que la comida que era comunitaria, algo tan pro convivencia, lo que estaba haciendo es declarar unas diferencias sociales muy importantes en la iglesia. Ese es el problema que estaba pasando, entre otros, pero estamos hablando ahora de este. Y eso todavía marcaba más la situación de la iglesia. Por eso Pablo la rechaza de pleno. Es cierto que hay que tener en cuenta el tema de las diferencias, ¿no?, en una comunidad, en una iglesia. Pero hay un principio que siempre hemos de recordar, es aceptar la diferencia. Puede ser que los diferentes grupos allí en esa comunidad representaran las diversas opiniones que se estaban dando dentro de la propia iglesia, ¿no? Y eso es normal, en todo grupo social ocurre en el trabajo, ocurre en la escuela, ocurre en el matrimonio, ocurre en la propia iglesia, ocurre entre los vecinos de una escalera. Siempre hay diferencias de opiniones. Y es lo habitual, que hayan diferentes también experiencias, porque cada uno opina en función de su propia experiencia o de su propio criterio. Sin embargo, ya pensando en la iglesia, aunque tengamos opiniones
diferentes sobre un mismo tema, como tantas veces pasa, lo importante es que podamos aceptar las diferencias. Aceptar, aunque no estemos de acuerdo. Y eso, sobre todo en el ámbito más íntimo, lo sabemos muy bien, ¿no? Sobre todo a nivel de pareja o de matrimonio, de familia. Aunque no estemos de acuerdo, qué importante es aceptar que somos diferentes. Un ejemplo de esto lo hallamos en el propio grupo heterogéneo de discípulos, los discípulos de Jesús. Cada uno era de una madre que los hizo. Cada uno era distinto y sin embargo tenían algo en común que era el propio Señor Jesús. Y tenían que aceptarse, aunque eran diferentes. Cuando no pensamos lo mismo que otro, si seguimos en contacto con él, pues poco a poco podremos ir aceptando que es diferente. Pero si nos marginamos, como decimos, esto es que este opina de esa manera, o es que esos se reúnen en grupito y tal, si marcamos distancia, no estaremos aceptando al otro que es diferente. En la iglesia en Corinto se estaba dando esto. Se hacían grupos por no aceptar la diferencia. Ricos y pobres. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia? Pues que la iglesia primitiva, y esto es algo tremendo, que no sé si lo aquilatamos bien esto. La iglesia primitiva era el único lugar en el mundo antiguo donde no habían barreras, donde ahí estaban los ricos y los pobres, los libres y los esclavos, los gentiles y los judíos, los romanos y los salvajes. Estaban todos. Y eso, la iglesia primitiva, estaba haciendo un impacto en la sociedad, en las sociedades donde ella se implantaba. Estaba haciendo un impacto porque rompía barreras. Y eso es un distintivo precisamente del estar juntos, de la comunión, de no importar la procedencia, ni la cultura, ni la lengua, ni el país, que podemos, en medio de las diferencias, aceptarnos unos a otros porque formamos parte del mismo cuerpo. Decía un historiador de la Iglesia, voy a leer una frase, escribiendo, un historiador que escribía sobre las congregaciones de entonces, dice: en sus reducidos límites habían resuelto casi de pasada los problemas sociales que agobiaban a Roma y que siguen agobiando a Europa, está reflexionando este historiador, y al mundo. Habían elevado a la mujer a su debido nivel, restaurado la dignidad del trabajo, abolido la mendicidad, porque había una ayuda mutua, suprimido el estigma de la esclavitud. El secreto de la revolución, porque la iglesia primitiva estaba siendo una auténtica revolución, el secreto de la revolución era que el egoísmo de raza y clase se había olvidado a la mesa del Señor. Allí todos eran y somos iguales. Y se había encontrado, dice este hombre, una nueva base para la sociedad en el amor de la imagen visible de Dios en todas las personas por las que Cristo había muerto. Y es así, siendo diferentes en la mesa del Señor, en la comunión, unos con otros, todos tenemos el mismo valor. Así que los encuentros de las iglesias, sus cultos, sus tiempos de coinonía, en aquel tiempo era realmente un choque frontal ante unas sociedades elitistas, donde separaban a ricos y pobres. Y eso también, hay muchos personajes en la historia que han destacado precisamente en su lucha contra estas diferencias. Y tenemos dos personajes que conocemos o hemos oído hablar de ellos, ¿no? Abraham Lincoln o Martin Luther King, que fueron asesinados
murieron, dieron su vida defendiendo valores como la lucha contra la esclavitud, por ejemplo, donde había un principio cristiano detrás para hablar de la igualdad de todas las razas. Así que una iglesia en la que sigan existiendo diferencias o distinciones sociales, no podemos decir que es una verdadera iglesia cristiana. La iglesia auténtica es un cuerpo de hombres y mujeres que, siendo distintos, están unidos, estamos unidos entre sí, porque cada uno de nosotros, cada uno de ellos, de los corintios, cada uno de nosotros, estamos unidos a Cristo. Y eso es algo que hemos de interiorizarlo de una manera bien fuerte y segura. El concepto de ser miembro del cuerpo de Cristo, de pertenencia mutua, de comunión espiritual, esto es el eje de una iglesia. Cada uno de nosotros pertenecemos a Cristo y al pertenecer a Cristo nos pertenecemos unos a otros. Y en el versículo 20 de este que lo hemos leído, Pablo está diciendo, bueno, cuando reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Y aquí introduce Pablo ya la idea de la cena del Señor, que hasta ahora no lo había hecho. La palabra cena puede ser aquí un poco confusa. Nosotros estamos muy acostumbrados a escucharla, ¿verdad? Y algunos llevamos ya muchos años hablando de la cena del Señor o de la Santa Cena. Para muchos, en aquel entonces, la cena no representaba la comida principal del día. En aquella época, el griego, que utilizaban una palabra, el deimnon, esta palabra indicaba la cena importante del día. Durante la mañana, los griegos tenían la costumbre de tomarse un poco de pan con vino, mojado en vino. Luego, durante el día, iban comiendo algo por las calles o en las plazas, pero la noche o el atardecer se encontraban para hacer el deimnon, para la cena importante. Y lo importante de la cena esa no solamente era el comer, sino el pasar un buen rato, juntos, hablando, charlando, teniendo tiempo, ya relajados después del día. Ese era el concepto de cena, la cena para los griegos de la época. Ahora, la misma palabra, esa palabra, para nosotros tiene también su propio significado, porque el hecho es que diferentes personas, de manera que son de trasfondos distintos, podían compartir juntos un tiempo. En ocasiones nosotros, cuando hacemos nuestras comidas, a veces lo comentamos entre nosotros, ¿no? Dicen, bueno, ya hemos comido, me refiero a esos encuentros que a veces tenemos de koinonía, hemos comido y enseguida recogemos y nos vamos. Ya hemos comido, ¿verdad? Y no dedicamos tiempo a la sobremesa. La sobremesa es cuando puedes compartir, escuchar al otro, soportar los chistes o lo que sea, ¿no? O las preocupaciones que tiene. Qué importante es esos momentos de koinonía para que podamos crecer juntos también en nuestra relación como hermanos. Por eso Pablo, especialmente a los que tenían más poder adquisitivo, a los ricos, dice que se adelantaban a comer, para que no quedase nada para los pobres, les da caña, les lanza esta fuerte pregunta en el versículo 22, lo hemos leído, dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Ponen una pregunta fuerte, Les está diciendo a esos que están haciendo distinciones y diferencias, ¿me estáis menospreciando? Fijaos, dice, no solamente a las personas, sino a la iglesia de Dios. Porque el concepto para Pablo era, todos somos uno en Cristo. Y por eso dice, menospreciáis la iglesia de Dios y encima, personalmente, estáis avergonzando a los que no tienen nada.
Aquí Pablo les está dando caña, por eso dice, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, estáis fallando, os estáis equivocando, no habéis entendido lo que es la Iglesia. Así que por eso tiene todos estos aspectos. Es un tiempo para compartir. Una iglesia no es como debe ser cuando se olvida del arte de compartir. Cuando se olvida de que no es solamente una cuestión de compartir comida, sino de compartir tiempo, situaciones personales. Por eso, cuando oramos, no oramos unos por otros porque, mira, es el tema que toca orar, sino porque nos sentimos partícipes de la necesidad o de la situación de otro. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, no puede soportar tener demasiado cuando otros no tienen lo suficiente. No, nos duele cuando vemos la necesidad de un hermano, de una hermana o de una familia. Nos duele y nos sentimos de alguna manera parte de su dolor. Por eso Pablo, especialmente a los que tenían más poder adquisitivo, les dice todo esto. Ahora, entra de lleno, fijaos, porque está tratando esto y de pronto, a partir del versículo 23, entra de lleno para hablar de la cena del Señor. La cena del Señor. Parecería, ¿verdad?, que es un tema muy espiritual, que hace un cambio. No, es que todo está relacionado. Quizá no hay ningún otro pasaje en todo el Nuevo Testamento que tenga tanto interés como este, en el Nuevo Testamento. Por eso voy a recomendar mucho cuando nuestra hermana Cande suba este mensaje al YouTube, a que todos los miembros de la Iglesia puedan escuchar tranquilamente estas reflexiones, porque este tema es muy importante. Entre otras cosas, el pasaje este que es muy conocido, del versículo 23 al 26, es la base para el acto del culto más sagrado de la Iglesia cristiana, la llamada Santa Cena. Y también hay algo muy interesante. Esta carta se escribió antes que los Evangelios. Y este es un hecho tan importante que Pablo, por primera vez, refleja unas palabras de Jesús, antes que estuvieran en los Evangelios. Cuando está hablando del Señor Jesús, dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y entonces repite las palabras del Señor Jesús. Y la referencia que tenemos en Lucas, si queréis ir a Lucas, capítulo 22, ya sabéis que Lucas capítulo 22, ahí vemos lo que también se llama la institución de la Cena del Señor, del versículo 7 al 23, no lo vamos a leer ahora, pero simplemente para aquellos que estáis siguiendo con la Biblia, podáis ver que aquí hay un relato de la institución de la Santa Cena. Pues bien, ya sabéis que Lucas fue en los últimos años de la vida de Pablo, fue un fiel colaborador. Lucas, ese médico investigador que reunió todos los textos y lo puso en el Evangelio y después en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí Lucas también narra la institución del Señor. Pero lo que aparece en Corintios es la primera vez que queda reflejada la importancia de la institución de la Santa Cena. La Santa Cena no querrá decir nunca perdón. La Santa Cena nunca querrá decir exactamente lo mismo para creyentes de Chile
o creyentes de Sudáfrica o de Malasia. Siempre habrá algún matiz que podrá entenderse de otra manera, según qué países ni siquiera tienen vino, para entendernos, ¿no? Ni siquiera tienen pan, como nosotros entendemos que es el pan, por ejemplo. Pero no tenemos que entender lo que es la Santa Cena en todos sus detalles para recibir bendición. No hace falta. Bendición se recibe con la práctica de la Santa Cena. Como ha dicho alguien, no tenemos que entender la composición química del pan para digerirlo y asimilarlo y que nos alimente, ¿verdad? Con metérselo en la boca, el pan va haciendo su trabajo. Pero a pesar de eso, haremos bien en entender, por lo menos, algo de lo que quería decir el Señor Jesús, que es lo que está reflejando aquí Pablo, de lo que dijo el Señor Jesús, cuando habló del pan y del vino. Dijo el Señor Jesús: esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Por supuesto, no podemos tomar estas palabras literalmente. Cuando Jesús está hablando, Él estaba en cuerpo presente y tenía un pan. O sea, no, eso no era su cuerpo, el pan. Pero Él dice: esto es mi cuerpo. Su cuerpo y el pan eran dos cosas bien diferentes, ¿verdad que sí? Y dos cosas aparte. Pero tampoco dijo simplemente: esto representa mi cuerpo. No dijo esto. No dijo: esto representa mi cuerpo. Eso no lo dijo. En un sentido, el pan que troceamos, el pan que partimos en el acto de la Santa Cena, representa el cuerpo de Cristo, eso sí. Pero hace algo más que representar. Para la persona que lo toma en su mano, para tú, hermano y hermana, que lo tomas, te lo llevas a la boca, lo haces con fe y con amor. Es un medio no solo de recuerdo de un hecho histórico allá en la cruz, sino que hay una identificación vital con Jesucristo. Para uno que no sea creyente, que a lo mejor aquí ha pasado más de una vez, ¿no? Por despiste o porque no sabía, es igual. Cuando tome el pan, pues come pan. Y no puede tener esa percepción de fe y de identificación. Pero para el que es creyente, para el que ama a Cristo, de una manera real, el tomar el pan entra en una comunión con el Señor. Cristo no está en el pan, ¿eh? No es una cuestión como hay otra religión que cuando toman algo dicen esto, ahí está Cristo. No, Cristo no está en el pan, pero nos identificamos de manera espiritual con su cuerpo. Por eso dice: haced esto en memoria de mí. Nos identificamos con la obra de la cruz. Cuando dice esta copa es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, vendría a ser algo así como: esta copa es el nuevo pacto que ha costado mi sangre, que esta sangre ha sido derramada. Ese es el nuevo pacto. Un pacto, un contrato, es una relación en la que normalmente entran dos personas. Más de una vez habréis tenido que hacer un contrato, sea de trabajo, sea de matrimonio, de lo que sea, o de sociedad limitada, o lo que sea. Un pacto es una relación en la que entran dos personas o más. Había un antiguo pacto entre Dios y el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento había un antiguo pacto que estaba basado precisamente en la ley. La ley, como aquí tenemos una idea, ¿no?, de los 10 mandamientos. En ese pacto Dios había elegido y se había acercado al pueblo de Israel, llegando a ser de una manera especial su Dios, de ese pueblo, pero con una condición: es que esa relación tenía que durar, tenía que
cumplir la ley. Y en Éxodo, capítulo 24, de versículos del 1 al 8, no lo vamos a leer ahora, pero allí vemos cómo Dios está exigiendo al pueblo de Israel que tiene que cumplir el pacto y cumplir la ley. Y eso se incumplió reiteradamente, continuamente se incumplió. Ahora bien, con Jesús se ofrece a la humanidad una nueva relación que depende no de la ley, sino del amor. De ese amor entregado, depende no de la fidelidad con el hombre a incumplir la ley, porque además es que no puede amar a Dios sobre todas las cosas, no puede evitar el mentir, no puede evitar el desear los bienes ajenos, y etcétera, etcétera. No puede, pero en cambio, gracias a la entrega, al amor de Dios que Él nos ofrece, entramos en ese nuevo pacto que es en la sangre derramada por Jesús. Bajo el antiguo pacto uno no podía hacer más que temer a Dios y temer el castigo, porque estaba siempre en deuda con Dios. Nunca podía cumplir perfectamente la ley en el pasado. Pero bajo el nuevo pacto uno acude a Dios como un hijo a su padre. Así que mírese como se mire, ese nuevo pacto le costó la sangre a Jesús. Le costó la vida, como dice en Deuteronomio, la sangre es la vida. La sangre es la vida. Así que el vino rojo que simboliza la sangre de Jesús es el vino de la comunión, de la sangre vital de Cristo, sin la cual el nuevo pacto, la nueva relación con Dios, no habría sido posible. Así que dos conceptos bien claros, lo que es el pan y lo que es el vino. Y entonces, después de esto, en la tercera parte de este capítulo, hemos leído a partir del versículo 27. Entonces después de haber presentado lo que el mismo Señor Jesús había dicho acerca del pan y del vino y de lo que representaban, entonces empieza a hablar Pablo de tomarlo indignamente. Este pasaje continúa hablando de comer y beber el pan y el vino indignamente. Y esa indignidad consiste en no discernir el cuerpo del Señor, en no ser conscientes de lo que realmente es. Esta frase podría decir dos cosas, por un lado, dos ideas. Puede que quiera decir que la persona que come y bebe indignamente se puede interpretar que no se da cuenta, que no tiene conciencia de lo que quieren decir estos símbolos sagrados que acabamos de mencionar. Puede que quiera decir que come y bebe irreverentemente, sin sentir el amor que deberías sentir al tomar de estos símbolos. Y en ese sentido lo estás tomando indignamente. No eres digno, si no estás siendo consciente de lo que estás tomando, pues estás ofendiendo al Señor porque no lo haces como lo deberías hacer. La otra opción, otra posibilidad también, más que opciones, otra posibilidad que puede ser complementaria, es que la frase el cuerpo de Cristo apunta también a la Iglesia. El cuerpo de Cristo, en un sentido, lo somos todos. Somos el cuerpo de Cristo. Pablo acaba de reprender a aquellos, lo hemos leído antes, aquellos que con sus partidismos, con sus diferencias, con haciendo separación, con adelantándose en las comidas y todo, les está advirtiendo de que la ofensa es a la Iglesia, es al cuerpo de la Iglesia, al cuerpo de Cristo. Así que esto también puede querer decir que el que come y vive indignamente es el que no se ha dado cuenta de la importancia de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Estoy repitiendo mucho esto, pero es un concepto muy, muy importante, muy básico.
Y entonces no está en armonía, el que lo toma indignamente no está en armonía con el hermano, con la hermana, y por eso toda persona que en su corazón hay amargura, hay dolor, hay odio, hay desprecio contra otro, pues al acercarse a la mesa del Señor, come y bebe indignamente. Así que comer y vivir indignamente es no tener todo el sentimiento de grandeza de lo que se está haciendo. Y a mí me gusta que cuando tomamos la Santa Cena lo hagamos de una manera íntima, de una manera reverente, pero también con sencillez, porque es un tiempo como que estamos en la familia de la fe y estamos precisamente compartiendo juntos esa misma comunión. Y en definitiva, estamos reconociendo que Cristo murió por cada uno de nosotros. Voy acabando. ¿Quién puede y debe tomar de la Santa Cena? No hay ningún ordenamiento bíblico. No hay ningún ordenamiento. No hay una explicación. Bueno, fulanito o menganita puede tomar la Santa Cena, sí. Esto no lo hay. Pero sí que tenemos este texto que nos trae luz. Podríamos decir que puede participar de la Santa Cena todo aquel o aquella que se declara cristiano o cristiana por haber recibido a Cristo en su vida como Salvador y como Señor. Aquí en nuestra comunidad esto lo hemos practicado prácticamente hasta no hace mucho tiempo. Ahora, sin embargo, pedimos que quien participe de los símbolos debe, como mínimo, haber obedecido al Señor en su otro mandato, que es el bautismo. Si no has cumplido la obediencia de ser bautizado, porque el ser bautizado es una identificación con la muerte y la resurrección de Cristo, entonces todavía es cierto que estás en una fase que no avanzas en tu relación con el Señor. Porque es una identificación espiritual. El tomar del pan y del vino es una identificación espiritual con el Señor. Y afecta, vuelvo a repetir otra vez, a la comunión del cuerpo de Cristo. Por esta razón, se le pide que a alguien que no participe, ya porque no sea creyente, porque es un visitante, o a lo mejor por una cuestión de disciplina, que se abstenga de tomar de los símbolos y que sobre todo haya el propósito de una restauración, de un perdón, de una comunión. Por eso decimos, yo lo digo siempre a la hora de tomar los símbolos, que aquellos que vayan a tomar de estos símbolos, que estén también en paz con los hermanos. Bien, vamos a concluyendo. En los últimos versículos del capítulo 11, Pablo pasa a decir que las desgracias que han sobrevenido a la iglesia de Corinto quizá puedan ser, esos castigos, puedan ser debidos al hecho de que se acercan a la mesa del Señor cuando hay divisiones, cuando hay diferencias. Pero esas desgracias no son para destrucción, sino para disciplinar, para volver al camino de Dios. Por eso dice el versículo 33, acaba Pablo así, está acabando el capítulo, dice: así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. El esperar incluye paciencia. Aquí, de una manera práctica, habla de cuando reunáis a comer, esperaos. Porque es un detalle muy importante, estar pendiente de los otros. Y es una muestra más del amor y de la comunión que hemos de tener unos con otros. La frase que prohíbe el que una persona coma y beba indignamente no excluye al que es pecador y lo sabe. Todos los que tomamos del pan y del vino sabemos que somos pecadores y que nos hemos entregado a Cristo y que no somos mejor que el que está a nuestro lado. Había un antiguo pastor de Escocia
que un día, viendo a una anciana que estaba dudando en tomar la copa de la comunión, y el hombre, este pastor, le dijo: toma, la mujer, esta copa es para los pecadores, esta copa es para los pecadores, es para ti. Y así es, cuando reconocemos nuestro pecado y nos hemos entregado al Señor, entramos en esa comunión de cuerpo de Cristo. Ese acceso nunca está cerrado para el pecador arrepentido. Para el que ama a Dios y a sus semejantes, el camino siempre está abierto. Y sus pecados, aunque sean como la grana, dice el Evangelio, dice el texto, como la nieve, serán emblanquecidos. Bien, el capítulo 11 acaba, pero sigue en el capítulo 12, que si Dios quiere lo trataremos el próximo. Cambia de enfoque Pablo en el capítulo 12 y sigue hablando de la Iglesia, sigue hablando de la Iglesia. Y dijimos que del capítulo 11 al 15 empieza a tocar temas bien prácticos. Y en el capítulo 12 habla de los dones espirituales, también un capítulo muy importante. Bueno, hermanos, espero que esta lectura de un pasaje bien conocido nos inspire y nos ayude a entender más y mejor al Señor. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?